Bienvenidos a Nota Política de Muchilanga, un espacio muy personal para hacer reflexiones de coyuntura en clave libertaria. Mi nombre es Jorge Eduardo Castro Corbalán. Claramente el hecho político más importante de la semana y probablemente de los próximos años en América Latina de América Latina va a ser el impeachment que ya sufrió Dilma Rousseff. Y alrededor de ese impeachment se van a dar muchas lecturas y debates alrededor del tema de la corrupción en los países, trascendiendo el esquema de izquierda o derecha. Porque si bien se sabe de la corrupción en el mundo venezolano, en el mundo cubano, una de las cosas que quedaba como manto de bondad dentro de la izquierda en América Latina era esta clase de izquierda a lo Lula, también a lo Mujica, que parecía ser hostil a las formas de mercado, creativa hostil en unos elementos, creativa en unos gastos sociales, pero todo debatible. En todo caso, lo que sí no se podía señalar es que hubiera problemas de corrupción asociado a estos personajes. Y lo que está pasando es que está descubriéndose que estos personajes, por lo menos en el caso de Brasil, Lula y obviamente Dilma, reflejan un fenómeno de corrupción que requiere ser entendido. Hace un tiempo León Valencia escribió una columna en Semana hablando precisamente de este asombro por el fenómeno de la corrupción que era suprapartista, que estaba por encima no solamente de los partidos. Ya se había dicho mucho en América Latina que los partidos tradicionales eran la misma cosa y tal, pero parecía que con el péndulo de las nuevas izquierdas en América Latina, pues el debate de la corrupción era efectivamente una cosa de izquierda versus derecha, que parte fundamental de lo que alimentaba a la izquierda en América Latina era poder izar la bandera de la anticorrupción con legitimidad moral. Y ese debate se pierde con el impeachment de Dilma Rousseff y abre una nueva pregunta en un juego teórico a donde hay que resolver el problema. Y aquí es donde yo entro a compartir desde las bases libertarias, de teoría libertaria, algunas reflexiones que podrían ser útiles para que en este asombro que sienten algunos, ya no de los partidos tradicionales, sino de izquierda y derecha, y la izquierda cayendo como ente izador de la bondad y de la honestidad y la rectitud, ¿qué es lo que de fondo podría estar pasando? Quiero retomar también porque este debate ha sido tan importante que algunos amigos han acercado materiales que hay que leer y que son referente fundamental. Uno primero es una entrevista que le hace Fernando Londoño, exministro del Interior en Colombia, a Olavo de Carvalho, un intelectual brasileño que claramente se denomina de derecha, pero que tiene un elemento muy interesante porque es profundamente liberal en lo económico. Y eso para sectores en Brasil asociados a los sectores empresariales brasileños no es común. Los empresarios brasileños, lo hemos conversado poco, lo hemos empezado a decir, pero no con la suficiente fuerza. Los empresarios brasileños tienen responsabilidad en el crecimiento del socialismo del siglo XXI, en tanto promovieron los discursos anti-ALCA y por lo tanto en el pacto político que llevó a Lula a la presidencia. Y esos eran empresarios proteccionistas brasileños. Entonces, muy interesante, personas como Olavo de Carvalho, que tienen una reflexión claramente anticomunista, pero nutrida y muy bien fundamentada desde el liberalismo económico. Y eso, obviamente, Fernando Londoño quiso tener como fuente de autoridad a Olavo de Carvalho en la lectura sobre lo que estaba pasando con Dilma Rousseff. Y más allá del análisis propiamente de Brasil, hay un elemento supremamente provocador en el contraste entre Olavo de Carvalho y Fernando Londoño, que tiene que ver con el problema estructural que genera la corrupción. Fernando Londoño, en un video que fue muy visto, trata como de llevar un poco
hacia minimizar el problema de la corrupción, porque hablar mucho de corrupción es de pronto que surjan los outsiders, como el loquito de Chávez que habló de corrupción y se nos metió por el lado de la bandera de la anticorrupción, se nos metió el socialismo del siglo XXI. Entonces Fernando Londoño, sobre todo porque tiene rabo de paja, trata de minimizar el debate de la corrupción. Olavo de Carvalho no, es un intelectual coherente. Entonces él no tiene problemas con el debate de la corrupción, pero en el fondo también es porque tienen una lectura distinta del rol del gobierno. Si uno hace un análisis de esa entrevista, lo que se ve con claridad es que hay una tensión no notoria, porque Fernando Londoño, por supuesto, digamos, intenta sentirse cercano a las ideas de Olavo de Carvalho, pero nunca las termina de articular porque su base filosófica es de naturaleza distinta frente al rol del gobierno, ¿sí? Y al rol de la clase política. Y mientras que Fernando Londoño es muy cercano a la clase política, siempre lo ha sido, es parte de la élite política. Su padre fue político en Colombia y las cosas que logra Fernando Londoño es porque es una persona cercana a las élites políticas tradicionales. Olavo de Carvalho dice claramente que el problema es que la clase política brasileña le quedó chiquito el debate en general y la comprensión de los debates en Brasil, y que fue el pueblo, fíjense ustedes, ¿sí? Una persona que ha denunciado el socialismo del siglo XXI, en todo caso, digamos, no tiene miedo en decir es que el pueblo se cansa de la corrupción y el pueblo genera acciones hacia el tema en contra de los corruptos. Ahí cabe muchas cosas. Me parece que Olavo de Carvalho resume en el pueblo a muchos actores distintos con muchos intereses diferentes. Eso hay que decirlo. Pero lo cierto es que cuando uno ve en las propuestas de corto plazo, no en las propuestas, en los enfoques a Olavo y a Fernando Londoño frente al problema de la corrupción en Brasil, Olavo de Carvalho dice, es que hay que eliminar el gasto innecesario. Dentro del gasto innecesario están, obviamente, las cuotas clientelistas que el PT y toda la coalición de gobierno, la unidad nacional a lo brasileña, eso hay que eliminarlo, y lo dice con claridad Olavo de Carvalho, ¿sí? Que disminuir el gasto innecesario. Y por supuesto, entre el gasto innecesario están esas cosas monstruosas de geopolítica creativa que generó el Foro de Sao Paulo como UNASUR, ¿sí? Porque es un gasto innecesario. También dentro de la lectura más integral de Carvalho, por supuesto, hacen parte, digamos, de la geopolítica de los bloques de izquierda en el continente. Pero el foco, el debate inicial, es el exorbitante gasto. Para Fernando Londoño el debate es otro, porque él es un desarrollista eficientista, ¿sí? Él es un técnico del Estado en el control de la economía. Y esta es una comprensión muy diferente del rol del gobierno. Y vamos a hablar más adelante de cómo eso impacta a la corrupción. Dejemos ahí esta tensión sabrosa entre un Fernando Londoño supuestamente abanderado de unas reflexiones críticas al proceso de Dilma Rousseff en Brasil, frente a un verdadero conocedor del proceso en Brasil, y con una interpretación filosófica de teoría de Estado distinta, para dejarlo en un momento. Ahora vamos a hablar del video de Gloria Álvarez sobre corrupción en Brasil, un video muy interesante que hace ella con una presentadora brasileña que le sirve de traductora. Y Gloria Álvarez creo que está tomando, como lo hace desde la filosofía política, es mucho más sólida, pareciera al principio, que Fernando Londoño, obviamente, pero vamos a ver que no tanto como un Olavo, porque ella muestra dentro de su coherencia intelectual, es obvio que si el problema básico en América Latina es el tema de la provisión de la justicia, y que la rama más deteriorada de la República es la rama judicial, pues dentro del proceso que se da en América Latina, el tema que hay que empezar a trabajar para disminuir la corrupción, por supuesto, es el tema de fortalecimiento de la rama judicial. Porque, y aquí es donde ella empieza a mostrar unos elementos interesantes, porque la corrupción en América Latina es sintomática, especialmente en la rama ejecutiva. Y entonces ella va mostrando, por ejemplo, el caso
de Venezuela, el caso de Brasil y el caso obviamente de Guatemala, donde los que caen o los que expresan o los que manifiestan la corrupción en la sociedad son los líderes de la rama ejecutiva. Por eso, digamos, en ese proceso ella dice, es que lo menos relevante es la rama ejecutiva, cosa en la que por supuesto estamos de acuerdo, ¿sí? Ella, pues además tiene esta lógica de república liberal que es muy importante. Pero también dice, por eso es que un cambio en el Ejecutivo a lo Mauricio Macri no va a ser un cambio sustantivo en los elementos de la República, ni en los elementos de recuperación de la confianza en las instituciones, ni en la eliminación de la corrupción, ¿sí? Cambiar a Cristina por Macri no apunta al grueso del problema. También señala, por ejemplo, en la Asamblea, la mayoría ahora en la Asamblea Nacional en Venezuela, digamos, ella siente que no va a ser tan definitorio. Porque, por supuesto, reitero, es muy coherente dentro de su lógica, dado la demanda de justicia de la sociedad latinoamericana, el problema más importante es la debilidad de la rama judicial. Y hacia allá enfoca ella sus 10 propuestas en términos casi siempre de castigo, de alguna forma asociada al castigo porque son los elementos que estarían más cercanos a esta rama judicial. Y esto también es muy interesante. Pero en el fondo aquí hay un problema de teoría del Estado. El problema de teoría del Estado, la peor de las expresiones de teoría del Estado, es la de Fernando Londoño, que es donde está el núcleo del problema de por qué es sintomática la corrupción en la rama ejecutiva. Y es que si uno tiene una teoría positiva del Estado es un ente del que emerge la virtud, si emerge la justicia, emerge la virtud, emerge la bondad, pues la rama ejecutiva es la encargada administrativamente de llevar el bien a la sociedad. Entonces, aquí la dificultad es poder salir de esa teoría. Si el Estado no distribuye bienes y sí distribuye males, entonces el cambio profundo en el debate de la corrupción no es un cambio ni del órgano ejecutivo, sino de la comprensión del rol del Estado, ¿sí? Y la comprensión del rol del Estado en la rama judicial no está tanto en el castigo que puede hacer, sino en el nivel en general de las 3 ramas en la intervención en la sociedad. Porque lo que vendría a ser, y aquí es donde la crisis del Ejecutivo que está mostrando Gloria Álvarez y a la que apunta Olavo de Carvalho cuando pide los recortes necesarios, por un lado por la economía en recesión brasileña y por el otro porque son los sintomáticos del proceso corruptor en Brasil, la teoría negativa del Estado siempre alertaría al elemento corruptor per se del Estado. Y Lord Acton lo decía, ¿sí? El poder corrompe y el poder corrupto y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuándo dice Lord Acton esto? Cuando se para de una teoría negativa del Estado. El Estado no genera bienes. Lo que necesitamos es restringirlo, ¿sí? Porque algunas cosas que tiene que hacer son esas apenas las que tiene que hacer. Y si hace más, va a empezar a generar un escenario de corrupción por el resto de la sociedad. Luego, más allá de fortalecer una rama frente a la otra, como lo está tratando de proponer Gloria Álvarez, una mirada alternativa en lógica de teoría del Estado negativa, sin estar hablando todavía ni siquiera de teorías anarcocapitalistas, ni nada de eso, de desaparición del Estado, nada de eso. Estamos hablando aquí pura y específicamente de una comprensión. El Estado tiene una capacidad corruptora porque es acumulación de un poder arbitrario. Luego el elemento en este caso, diría yo a contrapelo de Gloria Álvarez, lo que hay que poner más énfasis en un primer nivel es en donde se hace el debate de esta teoría y esta visión negativa del Estado, y es donde es posible empezar a quitarle poder sobre todo a la rama ejecutiva. ¿Quién tiene esa labor? En un primer nivel, la rama legislativa.
Ya quisiéramos que por orden constitucional o de la rama judicial le mandaran al Ejecutivo recortar a la mitad los gastos, disminuyeran la nómina estatal y etcétera. Es poco probable que eso surja porque en general la rama legislativa surge como control administrativo del aparato gubernamental. Y sería de suyo que por ahí también recuperáramos la conciencia de que cuando el poder se crece, y en este caso las facultades del gobierno se amplían, la sociedad empieza a mostrar cada vez mayores síntomas de corrupción. Y por eso matar la hidra, así se llame Dilma o se llame Lula, no va a ser suficiente. En todo caso, me uno a Gloria en el llamado a la movilización de los brasileños para las Olimpiadas de Río de Janeiro. Desde acá estaremos pendientes y mandaremos la mayor de las energías para que en medio del debate puedan también hacer muy pequeño el estado del país más grande de América Latina. Y hasta aquí y por ahora se acabó la Muchilanga. Muchas gracias por acompañarme, comentarios, debates, bienvenido. Correo es notademuchilanga@gmail.com y me pueden encontrar también en Twitter con @amautajorge. Que estén muy bien, muchas gracias.